La etapa de definición es considerada por muchos la más difícil para llevar a cabo, sobre todo por su complejidad para poder mantenerla en el tiempo. A grandes rasgos, realizar un déficit calórico de manera adecuada no es para nada simple, y menos si estamos acostumbrados a estar en superávit, donde si bien la idea es comer de manera saludable, alguna que otra persona podría darse el lujo de no seguir al pie de la letra esta regla. Por eso hoy vamos a ver 5 estrategias que deberías llevar a cabo a la hora de encarar una definición muscular. Partamos de la base. ¿A qué le llamamos definición muscular? La definición consiste en reducir el porcentaje de tejido adiposo del cuerpo, manteniendo o perdiendo muy poca masa muscular. Y por favor, para definir, no hay que hacer más repeticiones con menos peso. El que te diga la famosa frase de oye bro, más peso y menos repeticiones para aumentar, y menos peso y muchas repeticiones para definir. Decirle que no es así. Por eso vamos a ver 5 estrategias inteligentes y basadas en la ciencia, que sí te van a servir para este objetivo. Estrategia número 1. Suficiente proteína. Como hemos visto en este otro video, la hipertrofia muscular ocurre cuando la síntesis proteica es mayor que la degradación. Básicamente, si estamos sintetizando más músculo del que estamos catabolizando, ganaremos masa muscular. Por lo tanto, lo importante para no perder masa muscular será cumplir con las ingestas diarias de proteína. ¿Y de cuánta proteína estamos hablando? En este estudio, un grupo que consumió una alta cantidad de proteína logró proteger su masa muscular a pesar de que el déficit era bastante agresivo. Los mismos consumían 2,4 gramos por kilogramo de peso de proteína diariamente. Obviamente este número puede variar, pero aproximadamente entre 2 a 2,4 gramos por kilogramo de peso de proteína diaria sería el adecuado. Podemos decir que con 2 gramos por kilogramo de peso sería suficiente para la mayoría de las personas. Si se quiere asegurar un poco más, nos vamos a 2,4 gramos. Estrategia número 2. Déficit calórico, y siempre voy a reparar en lo mismo. Será importante tener el acompañamiento de un nutricionista y no buscar una aplicación en internet que cuente las calorías o intentar hacer algo sin los conocimientos adecuados. ¿Y por qué? Un déficit no es una especie de protocolo que se establece de igual manera para todas las personas. Probablemente vengas de una etapa de volumen y pasar de esta etapa a una de definición debe ser de manera progresiva y controlada. Si por ejemplo generas un déficit calórico demasiado brusco o agresivo, no tardarán en actuar los mecanismos de defensa del cuerpo, como la disminución en el rendimiento, pasar hambre todo el día, cansancio, entre otros. Por eso, si querés hacer las cosas bien y sacarle el máximo provecho, necesitas una nutrición adecuada a tus sensaciones y características individuales. En este estudio, que está basado en personas del culturismo natural, se recomendó que la ingesta calórica debe dar como resultado pérdidas de peso de aproximadamente entre 0,5% a 1% por semana, para maximizar de esta manera las retenciones de masa muscular. ¿Y por qué es importante esto? Si buscamos disminuir el porcentaje del tejido adiposo de forma rápida y queremos vernos definidos en poco tiempo, probablemente perderemos músculo e incluso el porcentaje de grasa perdido podrá ser mucho menor que al que realmente queremos llegar. Estrategia número 3. Tomar más agua. Una estrategia muy simple. De esta manera podremos ser más conscientes entre la diferencia de sed y hambre. Las ingestas de agua y el mantenerse hidratado nos va a permitir mantener una mayor saciedad, pudiendo de esta manera controlar y afrontar de mejor manera el déficit de calorías. Estrategia número 4. Sesiones de HIIT o estímulos cardiovasculares. Los mismos podrían ayudar a oxidar un poco más el tejido adiposo, aunque mi consejo en este punto siempre será priorizar el entrenamiento de fuerza. Si ves que no te está dando resultados, ahí podrías empezar a apretar con estos estímulos relacionados más con el sistema cardiovascular, pero no lo considero como la clave para lograr la definición. Y ojo, no estoy hablando de salir a correr 1 hora y media o cualquier actividad excesiva de cardio, ya que la misma podría generar interferencia con nuestro objetivo de mantener la masa muscular. Un ejemplo que se podría llegar a aplicar sería sesiones de HIIT los días que no entrenes fuerza, con una duración de 10 minutos por ejemplo. Pero para ser más específicos con este tema, dentro de poco se viene un video en relación a este sistema de entrenamiento. No olvides suscribirte para estar al tanto de todo el contenido que hay y va a haber en el canal. Estrategia número 5. Entrenamiento de fuerza. En relación con lo que dije al principio y con lo que dije anteriormente, los entrenamientos de fuerza se deben seguir manteniendo como en tu etapa de volumen. Probablemente disminuya tu rendimiento y un poco de tu fuerza. Quizá debas bajar algunos kilos en los ejercicios,
Pero eso no significa que debas realizar más repeticiones con menos peso para definir. No, concéntrate en mantener el mismo entrenamiento, la misma calidad, el enfoque siempre a hipertrofia como probablemente venías haciendo. Si seguís estas 5 estrategias, estoy seguro que vas a ir por muy buen camino para lograr esa definición que tanto buscas y que tan compleja puede llegar a ser. Lo importante será ser constante y estar concentrado en lo que queremos lograr. Repasando las estrategias tenemos suficiente proteína, déficit calórico, tomar mucha agua, de manera no necesaria incluir entrenamientos cardiovasculares y por último priorizar los entrenamientos de fuerza y mantenerlos como en una etapa de volumen. Por si te queda alguna duda me podés escribir en los comentarios y como siempre todos los estudios revisados en el video se encuentran en la descripción. Gracias y nos vemos en próximos videos.